Estamos con la luz normal. Sí, por si acaso. Ya. Que pasen los acusados, por favor. Pero la instrucción fue seguir trabajando nomás y... No, dice que es un sector grande. Buenos días. Buenos días. Sí. Están todos los intervinientes presentes, los acusados y el tribunal en su composición original. Reanudamos la presente audiencia. Les tengo que informar que estamos todavía con los problemas, estamos con los equipos de emergencia, pero se puede trabajar. Lo único que me dicen que eventualmente al llegar la luz del sector se podrían apagar los computadores. Así que hay que tomar las medidas. Estamos en los alegatos de clausura por parte de la defensa del acusado Guzmán. ¿Puede proseguir su alegato, señor Lizano? Gracias, señora presidenta. Efectivamente, nos estábamos haciendo cargo, habíamos entrado ya en el análisis de la prueba pericial genética. Habíamos partido con un marco teórico y habíamos pasado a un acápite de consideraciones relacionadas con lo que habían realizado los laboratorios en relación a la prueba genética, y dentro de aquellas se habían planteado varios temas. Me gustaría hacer algunas precisiones. En primer lugar, se planteó que efectivamente dentro de la vasta prueba pericial genética se habían desarrollado los distintos tipos de informes periciales genéticos que iban desde la determinación de perfiles genéticos hasta cotejos. Dentro de la determinación de perfiles genéticos de evidencia había un informe que no nombré, que era el 4795-04-2014, en el cual se había determinado las huellas genéticas tanto de evidencias del sitio del suceso subcentro de escuela militar como de muestras testigos de víctimas de dicha situación. También, y ahí creo que incurrí en alguna confusión, cuando describí qué es lo que había realizado el Servicio Médico Legal, específicamente la Unidad de Registro Nacional de ADN, y esta confusión se debe principalmente a que estos distintos informes no se refieren a una sola materia, sino que tienen al interior de cada uno de ellos distintas materias. Así, por ejemplo, los informes 358.15 tienen un análisis comparativo de muestras y también tienen una parte que se refiere a respuestas a consultas formuladas por la Fiscalía en relación a los cotejos realizados por la Unidad de Registro Nacional de ADN. Por lo tanto, tiene una parte de este informe es un comparativo y otra parte son respuestas a pericias realizadas previamente. Este 358.15 se debía relacionar con el 390.15, toda vez que este 390.15 también tiene dos partes. Una que se refiere a una complementación del informe 358.15, una conclusión que no aparecía en el primer informe comparativo, el 358, y un cálculo estadístico que se realiza. Y una segunda parte de este informe 390.15 es una explicación de las diferencias entre un cotejo y un informe comparativo.
El 390 también había que complementarlo con la ampliación del 390.15, que es la conversión de esta LR que se calculó en un porcentaje. También hay, dentro de lo que se realizó dentro de esta vasta cantidad de informes periciales genéticos, también la Unidad de Registro Nacional de ADN son los dos últimos informes que efectúa para la Fiscalía, son el 453.16, que se puede tener la naturaleza en una parte de metaperitaje, toda vez que esta parte, la primera parte, se refiere a unas preguntas en torno a las concordancias en cuanto a los resultados de los informes periciales de la BOCAR en relación con electroferogramas. Y también tiene una parte relacionada con si se verificaba la presencia en el número de marcadores en relación a cada caso e informe. Y se realiza un cálculo estadístico también. Por lo tanto, no sabría determinar la naturaleza de esta parte de este informe 453, toda vez que es entre megapericia y un cálculo estadístico realizado previamente, de informes realizados previamente por el BOCAR. Y finalmente, el 569.16, que fue el último informe evacuado por la Unidad de Registro Nacional de ADN, es fundamentalmente respuestas a preguntas en relación a las conclusiones a que se había arribado en el 453.16. Preguntas relacionadas con la terminología exclusión y de la no presencia de algunos alelos en algunos marcadores, y que la unidad correspondiente evacuó. Eso para precisar qué es lo que al final, en términos generales, se me podrá escapar alguno, pero qué es lo que hicieron los distintos laboratorios de genética forense en esta causa. Sobre el método comparativo, había señalado que este método cualitativo, que es el que sostuvo la perito Sonia Enríquez como el método empleado en sus pericias comparativas. Ayer había señalado varias deficiencias, que una revisión general de este método, la falta de fuentes bibliográficas, el que no era conocido por otros peritos genéticos, en que el servicio médico legal realizaba en sus dos instituciones, utilizaba una metodología distinta a esta cualitativa. Y lo otro que llama mucho la atención también en relación a este método es que en relación a lo que realiza el BOCAR, el BOCAR sí hace una valoración estadística y por lo tanto utiliza lo que doña Sonia Enríquez denomina método cuantitativo, en relación a la comparación de perfiles genéticos únicos con muestras testigos que también son perfiles genéticos únicos. Y ahí hace una valoración estadística y llama la atención que se haga esa valoración, ese cálculo estadístico en pericias que todos los peritos han señalado que son más simples, y no así la hagan en las más complejas, donde se entiende por la explicación que nos dieron los peritos, donde era mucho más necesario pericias más complejas, que son aquellas vinculadas a mezclas, a perfiles genéticos mezclas, el por qué no se realizaba, cuando se entiende que en este tipo de comparativo esa valoración estadística se visualiza, se vislumbra como más necesaria. Otro tema que también se sostuvo y que también es importante destacar es que hay perfiles genéticos dubitados, que son en general aquellos perfiles genéticos obtenidos de evidencias, y perfiles genéticos indubitados, que específicamente son aquellas determinaciones de huellas genéticas de muestras testigos, en los cuales hay constancia fehaciente de quién está aportando su material biológico para hacer esta determinación de huella genética. En cuanto a la diferencia entre informes comparativos y cotejos,
obviamente, una de las diferencias que se vislumbra y es clara entre estas distintas pericias realizadas por estos distintos laboratorios es en la forma de expresar las conclusiones. Doña Sonia Enríquez, cuando depuso sobre el informe pericial 6271-2014, nos dijo que cuando se comparaban perfiles genéticos únicos con muestras testigos, los resultados se expresaban como coincidencia y no coincidencia. Y cuando había coincidencia de perfiles genéticos se realizaba el cálculo estadístico. Esto está en el manual. Sin embargo, cuando se hacían comparativos entre perfiles genéticos mezclas, la nomenclatura de las conclusiones era de exclusión, identidad e inclusión. Sin embargo, a propósito de esta categoría de identificación, que doña Sonia Enríquez nos dijo que era cuando en la comparación de dos perfiles genéticos había una coincidencia entre 9 y 12 marcadores, el señor González Cotter, cuando depuso sobre los informes 390 y 358, nos dijo que calcular el LR no significaba identificar. Hablar de identificación no es recomendado en una comparación y que solo se usaba en desastres masivos. Por su parte, el Servicio Médico Legal, y específicamente la Unidad de Genética Forense, cuando expresaba estos resultados de comparativos, empleaba las terminologías de coincidencia o no es posible excluir la contribución de una persona en un perfil genético de una evidencia, o no coincidencia o exclusión de un individuo como posible contribuyente al perfil genético de una evidencia. Y solamente en los casos de no coincidencia, de coincidencia o que no es posible excluir esta contribución se valoraba estadísticamente. En ese sentido, el informe comparativo de perfiles genéticos mezclas de la Unidad de Genética Forense aplica la misma terminología empleada por el LABOCAR en relación al comparativo de perfiles genéticos únicos. El Registro Nacional de ADN también, cuando hace estos comparativos, habla de inclusión o no es posible excluir y exclusión. Son esas dos categorías de conclusiones, que son las mismas que el cotejo, cuya forma de expresar resultados, que está en la ley y en el reglamento correspondiente de la Ley del Sistema Nacional de Registros de ADN, habla de exclusión, inclusión, coincidencia y no coincidencia. Es decir, de todos los laboratorios en relación a la forma de expresar conclusiones de comparativos, cuando se trata de perfiles mezclados, el laboratorio es el único que tiene esta terminología de exclusión, identificación e inclusión. Cuando nos referimos a la materia de las repeticiones y la reproducibilidad de señales, ya dije que doña Sonia Enríquez nos había señalado que la regla del laboratorio era la presencia de una señal en 2 electroferogramas. Ella no conocía las reglas de las recomendaciones internacionales ni del Servicio Médico Legal. Sin embargo, el señor Cádiz, cuando depuso sobre el informe pericial 3664, informe pericial genético, se señala que habiendo 3 o 4 repeticiones debe aparecer por lo menos en 2 o 3. Vamos a entender algún criterio que efectivamente sería distinto a aquel sostenido por la señorita Enríquez. Sobre la conversión o la expresión de un resultado de una pericia comparativa como porcentaje, señalé las distintas opiniones en cuanto a la inconveniencia de expresarlo de esta manera, y esto está respaldado por la declaración del señor Wong,
que señala que esto proviene de las paternidades y está mal empleado en la criminalística, señaló él. La perito de la unidad de genética forense señala que este valor a posteriori puede ser balanceado por el tribunal en cuanto que el imputado podría hacer esta cantidad o esta cifra a priori de 0,5 pudiera ser 0,9 si se estima que la evidencia es muy fuerte en contra del imputado, o podría ser 0,2 si se estima que la evidencia no genética es más baja baja la incriminación en relación con el mismo imputado, y por lo tanto el valor de la probabilidad cambia. Si baja el a priori, baja el valor de la probabilidad. Si sube el a priori, sube el valor de esta probabilidad. La misma señorita Sonia Enríquez nos dijo cuando depuso sobre el 4993-02 del 2014 que hablar de porcentaje lleva a equívoco. Resulta más fiel a la realidad hablar del LR. Alguien planteó por ahí también, y me parece que fue la misma señorita Enríquez, que estableció una relación entre la valoración estadística y las bases de datos. Sin embargo, el señor González Cotter nos explicó este tema, señalando que tanto en el cotejo, que era un comparativo con base de datos, como en aquellos comparativos sin base de datos, se hace una valoración estadística. No es relevante, dijo, la existencia de una base de datos con perfiles genéticos para la realización del cálculo. No se utiliza el tamaño de esta base en sí para hacer el cálculo. El LR se basa en la frecuencia poblacional de los alelos. En torno al uso de la estadística en estas pericias genéticas, en estos comparativos, el señor González Cotter, cuando depuso sobre el informe 390.15, que se nos señala que tanto los cotejos como informes comparativos deben valorarse estadísticamente, lo que en el caso de tener una conclusión de coincidencia o de no es posible excluir o inclusión. La señora perito de la unidad de genética forense nos dijo que cuando hay coincidencia se hace la valoración estadística, y acá un dato que no hay que dejar pasar, que tratándose de perfiles genéticos complejos, como era la que le tocó periciar y determinar la huella genética en relación a alguna de estas evidencias, requirió la ayuda de una especialista española, doña Lourdes Prieto, que es por lo demás tuvo un cargo dentro de la ISFG, que es la Sociedad Internacional de Genéticos Forenses, institución que fue reiteradamente citada en cuanto a las recomendaciones que daba en esta materia. Porque efectivamente calcular estadísticamente tiene una complejidad. Y esta perito reconoció que requirió la asistencia de este especialista, y fue ella la que le recomendó, entre otras medidas, la de hacer dos valoraciones estadísticas, una valoración estadística por cada extracto que había empleado. Incluso esta misma perito nos señaló, perito de la unidad de genética forense, que a veces no se hace la valoración estadística, sí, pero cuando no se hace, cuando hay muchos contribuyentes en una evidencia, en un perfil genético. Cualquier persona puede ser incluida en la mezcla. Y en esos casos, solamente en esos casos, no se aconseja hacer esta valoración estadística en un comparativo de perfiles genéticos. También está perito de la unidad de genética forense, en su bibliografía, en relación a la estadística, nos citó dos
por lo menos, y que aparecían en su peritaje, 2 textos empleados, y que incluso se realizó una traducción de aquellos mismos. Una era un texto del año 98, interpretando evidencias de ADN, estadística genética para científicos forenses, era una, y otro era un texto del también varias veces nombrado señor Gill, que era un nuevo marco metodológico para interpretar perfiles genéticos complejos del año 2013. Y ella nos señaló que era habitual, de hecho, que los formatos de los informes periciales que realizaba la unidad de genética forense tenía un acápite de bibliografía. En relación a lo que nos dijo la misma perito de la unidad de genética forense dentro de las recomendaciones de esta especialista Prieto, que era mejor entregar 2 resultados estadísticos en relación a 2 extractos a entregar un perfil consenso, que era recomendable este sistema a este otro metodología denominada de perfil consenso. Y finalmente el señor Wong, en relación a lo estadístico, dice que dentro de la comunidad científica nadie discute la valoración estadística. Es claro lo que se tiene que hacer. No hay 2 corrientes de opinión sobre este tema. Hechas estas precisiones, Macarena Escobar era el nombre de la perito de la unidad de genética forense. No obstante que en el acápite en que me referí en términos generales a cuáles eran las metodologías y los distintos temas que trataban los informes comparativos de genética forense, y ya empecé a adelantar algunas valoraciones sobre los distintos tópicos a que me referí, ahora voy a pasar a ver los informes periciales genéticos concretos que realizó tanto el Labocar como la unidad de genética forense, como el Servicio Médico y como el Registro Nacional de ADN, y qué conclusiones o qué consideraciones uno podía extraer de estos distintos informes en base a 3 grandes criterios, que son los criterios que nos ayudan a valorar un informe pericial, cualquiera este sea, de cualquier área o ámbito en que se requiere un informe pericial. Un primer criterio de rigor, un segundo criterio de objetividad y un tercer criterio de confianza científica. Cuando hablo de rigor, me estoy refiriendo a la seriedad con que los peritos realizaron sus informes, entendiendo que dedicaron una meridiana responsabilidad, dedicación para hacer bien su trabajo. Cuando hablo de objetividad, era que se hayan ceñido aquellos criterios o normativas técnicas que tenía cada laboratorio en cuanto a la forma de realizar estas pericias. Y cuando hablo de confianza científica es si lo que realizó cada perito en estos informes se condice con el estado de la ciencia genética al momento de realizarse estas pericias. ¿Qué tan confiables fueron los pasos que siguieron y las conclusiones a las cuales arribaron? Cuando hablamos de seriedad o de rigor en el trabajo de un perito, eso se relaciona con que un peritaje tenga la menor cantidad de errores. ¿Se pueden cometer errores dentro de un peritaje? Sí. Dentro de cualquier trabajo humano, el error sí es parte de nuestra vida. Pero hay trabajos, hay labores, dadas las consecuencias que tienen, en que se exige una rigurosidad, una dedicación superior
a otro tipo de actividades cuyas consecuencias no afectan a terceros. Y cuando estamos hablando de un área en la cual la validez, la confianza de un resultado se deriva a seguir un método específico que en relación, precisamente en un juicio, en relación a otras pruebas, tiene aparentemente una mayor validez dada la solvencia y conocimientos de quien realiza esta prueba, la rigurosidad tiene un nivel superior, o es una exigencia superior. Y los errores de un trabajo pericial pueden ser propios en el desarrollo del trabajo que uno realiza, o pueden ser errores ajenos a los cuales uno no tenga constancia y que lo lleven a sacar conclusiones diversas a aquellas que si no hubiese existido este error se llegaría. Y puede ser que estos errores realizados, incurridos en la realización de este trabajo pericial, no tengan consecuencias directas en las conclusiones, si nos dan un indicio, si nos dan un criterio para valorar la forma en que se realizó un informe pericial en todo su desarrollo. Llama la atención la gran cantidad de ampliaciones de informes periciales que fuimos testigos en este juicio. Ampliaciones, muchas de ellas que no eran sino correcciones, rectificaciones de errores previos. Esto nos da cuenta de la gigantesca, y digo esa palabra, gigantesca cantidad de equivocaciones cometidas en los peritajes del Labocar, porque estos errores propios se graficaron o se acreditaron que fueron precisamente en las pericias desarrolladas por el Labocar y no así en las pericias desarrolladas por las entidades relacionadas con el servicio médico legal, cuyos errores no fueron propios, sino que fueron consecuencia de estos errores previos de los peritos del Labocar. Ya señalé que las distintas etapas que tiene un análisis genético, que va desde la entrega de una evidencia al perito para que realice su peritaje y por lo tanto la descripción de lo que tiene que periciar, del objeto de la pericia, hasta la expresión de las conclusiones. En el informe 4251-04-2014, que no es cualquier informe pericial genético, correspondía a la determinación de las huellas genéticas de las evidencias levantadas en un sitio del suceso donde había ocurrido un delito, una explosión de un artefacto explosivo improvisado en la vía pública al costado de la primera comisaría de Santiago. Y cuando la perito que realizó este informe nos señaló qué es lo que realizó, y lo primero que realiza un perito cuando recibe la evidencia que tiene que periciar, tiene que describirla, señalar qué es lo que va a periciar. A pesar de la insistencia de doña Sonia de que ella no hace una descripción sino que un señalamiento, yo no veo mucha diferencia entre describir o señalar una evidencia. Y ella tuvo esa evidencia E15, que es la relevante en esta pericia, y realizó una determinación de qué es lo que perició y qué es lo que recibió. Y señala que recibió un trozo plástico, reloj blanco, que impresiona, un trozo plástico blanco que impresiona corresponder al resto del reloj,
singular, con trozos de cinta engomada tipo winch aisladora marca 3M. Cuando se le demostraron los cuadros que daban cuenta de este peritaje, lámina 1, lámina 2, lámina 1 referente a cómo había levantado el material biológico de esta evidencia, ella señaló en ese cuadro correspondiente trozo plástico reloj. Cuando elaboró la tabla de resultados de este peritaje, siguió individualizando el elemento que había periciado, trozo plástico reloj. Y esto no es menor, no obstante que con posterioridad, creo que 10 meses después, en virtud de un requerimiento de la Fiscalía, que cuando se realiza esta ampliación y da cuenta de que había habido una equivocación en individualización, esta no es una equivocación que uno puede dejar pasar así tan superficialmente. Toda vez que cuando describen el cuadro de qué es lo que había peritado y donde había realizado el barrido con las 5 tórulas, señaló trozo plástico reloj. No se refirió ni a las winchas ni a un segundo trozo de plástico. Y en esos mismos cuadros, y es ahí lo llamativo, cuando singularizaba otras evidencias que había realizado los mismos procedimientos, se refería a las mismas en plural. E19, trozo de circuito y cables. Cuando vio el cuadro número 2, la primera muestra dice trozos de bolsa. Justo aquella que rectifica en virtud de un requerimiento de la Fiscalía es aquella evidencia que es la relevante en esta pericia, que es la E15. La ampliación viene 10 meses después, donde rectifica este dato. Eso ya de partida, como primer paso que se realiza en esta pericia. Luego, nos informa la misma perito, cuando desarrolló su informe, todos nos acordamos de los distintos pasos. Una vez que se obtienen los electroferogramas y que corresponde analizarlos, previamente a eso hay una individualización de cada análisis y ella nos señaló que por cada análisis, si corresponde a una misma secuenciación, se le da un nombre, habló de proyecto. Y por eso cuando se hacen 2 amplificaciones, ella le denominaba proyecto 1 y proyecto 2. Sin embargo, y eso lo señala ella, que cuando individualizó uno de estos electroferogramas, le puso el mismo sample name, que es la identificación de cada electroferograma, que corresponde, entre otros datos, la identificación de la evidencia, del laboratorio, del año en que se realiza este análisis, y al final, para distinguir un electroferograma respecto de otro y que no haya confusiones, se le denominaba o una letra o un número. En relación a E15 fue punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, proyecto 1, proyecto 2. Tal fue la confusión, que cuando el señor fiscal quiso exhibir un electroferograma y se lo iba a exhibir en el ejercicio que estaba desarrollando en relación a este perito, yo fui precisamente el que pidió una aclaración, porque el electroferograma que yo tenía en poder, que tenía la misma individualización, era distinto en los datos que contenían los que quería exhibir el señor fiscal. Y ahí nos vino recién a explicar que había cometido una equivocación, que habían 2 electroferogramas punto 2
y que eran producto de distintos procesos de amplificación, proyecto 1 y proyecto 2, y que era el nombre que ponía arriba, en la parte superior de este electroferograma, lo que los distinguía. Y a mí me señaló que fue un error que efectivamente a nosotros nos llevó un error en el desarrollo de este juicio, y a cualquier persona que tuviera acceso a estos instrumentos también pudiera arribar al mismo error. Pero los problemas de identificación de los electroferogramas no solamente se dieron en este peritaje 4251-04-2014, cuando depuso la misma perito en relación al peritaje 1588-02-2015, que también es relevante en esta causa, correspondiente a la determinación de los perfiles genéticos de la basura levantada en el domicilio de Alsacia Oriente, que se identificó como, al final, esa evidencia, la relevante E10.1, nos señaló la perito que en al menos 5 evidencias, al identificar los electroferogramas, y acá no habían 2 amplificaciones, no habían 2 proyectos, había un solo proyecto. En estas 5 evidencias, los electroferogramas, que se habían hecho repeticiones, pero en un mismo proceso de amplificación, se le había puesto el mismo sample name, la misma identificación. Y el proyecto era uno, era el 1588-02-2015. En 5 evidencias también incurrió, y cuando se habla de error, no es que yo le haya hecho la pregunta, la misma perito reconoció, fue un error mío, por no individualizar de manera distinta. Y este error, no se consignó en la ampliación. No es un error de resultado, pero es un error dentro del proceso de trabajo de esta perito. Incluso nos señaló que en esa época estaban ya haciendo dentro del laboratorio un proceso para diferenciar, para evitar las confusiones en la lectura de estos electroferogramas, pues pueden ser un insumo que se sirva como evidencia en un juicio oral. Uno de los trabajos que realiza el perito, una vez realizado toda esta secuenciación, todo este análisis, y se tiene un electroferograma, es traspasar los resultados de un electroferograma que aparecen en un gráfico que por una persona no experta puede aparecer como ininteligible, traspasar estos datos a una tabla de resultados, que de manera ordenada nos entrega la información de cada marcador y los alelos que están presentes. Y llega a ser sorprendente. Y yo vuelvo a insistir esta palabra porque los mismos peritos lo señalaron. Llega a ser sorprendente la cantidad de equivocaciones y errores de tipeo o de transcripción, se empleó acá. Si hay 3 personas dentro del laboratorio de genética forense del Labocar que revisa cada uno de estos informes: el perito ejecutor, el perito revisor y el jefe técnico. 3 personas revisan un peritaje genético para que los datos que se contienen en sean los correctos. Y revisar un electroferograma y ver los números que tiene y compararlos con aquellos puestos en una tabla de resultados es una gestión simple. No se requiere ser experto en genética forense para contactar la correspondencia de datos. Y esas tablas de diversos informes periciales que contenían estos errores pasaron por las manos de 3 peritos del Labocar, del laboratorio de carabineros, del laboratorio de genética forense, y no contactaron estas cosas tan simples que hasta un niño con un poco de dedicación
pudo haber constatado. En el 42-5104-2014, en las tablas de resultados, yo tengo acá 3 muestras que se periciaron: E4, E9, hay otra cuyo identificación o simple name es la muestra 2010, esa es la relacionada con la evidencia E4. Hay varios marcadores, alelos de un marcador que tenían menos RFU que fueron consignados. Sin embargo, cuando se le exhibió en un ejercicio de esta defensa el electroferograma, con la tabla de resultados no había coincidencia. Y ella nos señaló, bueno, pero es que hubo más, ahí dice, nos mostró el primer electroferograma de la E4, ahí aparece más ADN, repet más ADN, por lo tanto acá hay una repetición y hay más electroferogramas, y yo le mostré, le exigí que viera la carpeta en la cual estaban los electroferogramas, 602 era el otro medio, que tenía un NUE, revisó y no había más electroferogramas que aquellos que de lo que ella llama la primera amplificación, y no estaban los de la segunda, y los datos no coincidían, y se señalaba en la NUE, cuando se describía esa NUE, que esos eran los electroferogramas que habían sido utilizados en la construcción de las tablas de resultados de este informe pericial. Lo mismo en relación con la muestra 2011, que es la donde se habían unido varias evidencias, E9, E10, E20, E22, que son los fragmentos de un extintor. Sucedió el mismo problema cuando se hizo el ejercicio de revisar lo que aparecía en la tabla de resultados del informe pericial con los electroferogramas que estaban en esa NUE, no coincidían. Y lo mismo en relación a E9, que correspondía a una pila y que fue identificada como la muestra 2012. Y estos errores no fueron rectificados en la ampliación, no lo fueron. Hay otros errores que sí lo fueron rectificados en este mismo informe pericial. Vamos sumando la cantidad de errores. Errores perfectamente simples, básicos. Ella señaló en su ampliación de este informe pericial que en varias tablas, en las tablas de resultados se contenían varios marcadores en los cuales fue necesario, acá no hubo problemas de individualización de marcadores. Acá el problema principal del 4251 fue la descripción del objeto peritado. Fíjese que los errores, estos errores, que uno puede decir no, fueron errores menores, que no incidieron en las conclusiones, pero que dan cuenta de una forma de trabajar, tuvieron repercusiones en otros informes periciales, tanto del mismo Lavocar como del Servicio Médico Legal. Hubo que hacer ampliaciones de otros informes. El 2010-03-2015, que es la muestra de testigo de Enrique Guzmán comparada con ET3C y E15, también hubo que rectificar esta individualización de lo peritado. Pero el Servicio Médico Legal, que realizó uno de los informes comparativos, cuando describe en su cuadro, en su tabla, en la primera tabla, nos informa y describe qué es lo que había el E15, señala trozo plástico reloj. Es decir, los errores de uno van repercutiendo en errores ya no propios, sino que de terceros, de peritos que les llegan estos informes periciales. Identificación de muestras, identificación de electroferogramas,
Errores de transcripción. En el informe pericial 3664, 03-2014, que es la determinación del perfil genético de la evidencia del Metro Los Dominicos, nos informan en la ampliación de este informe que al menos en 3 evidencias, la información contenida en diversos marcadores era equivocada. En la evidencia de 10, en un marcador se agregó un alelo 15, en otro marcador un alelo 10. En la E9 se agregó un alelo 8. En la E19 se agregó un alelo 13.2 y en el E16 se sacó un alelo 12. Una de las explicaciones que nos dieron era que la forma de expresar estas tablas de resultados en 2 hojas distintas, dividido en 8 marcadores o en cierta cantidad de marcadores por cada una de estas hojas, había generado confusiones y que por eso se había decidido cambiar la forma de expresar por una tabla planteada en lo vertical, que incorporara visualmente en un solo cuadro todos los marcadores. Pero 3 personas revisaron esta tabla y no se dieron cuenta de estos errores. Y todas las ampliaciones que yo tengo referencia surgieron a propósito o a partir de requerimientos del Ministerio Público, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, solicitando que rectificara o corrigiera esto. En el informe 1588-02 del año 2015, Basura de Alsacia Oriente, las rectificaciones de estos errores involucran a la evidencia E1.5. En un marcador se cambió el 17 por el 18. En la E5 de NI no informativo por 11, en la E7 hubo problema en 2 marcadores. En un marcador se cambiaron los alelos 13 y 14 por NI, no informativo, y en otro no informativo por 13 y 14. En la E10.1, que se informaba los alelos en un marcador 11 y 12, fue cambiado por 10 y 12. Y finalmente en la E10.2 sale el alelo 18. La E10.1 es la tórula del pañal. Finalmente, en el 499302 del año 2014, que es la determinación de perfiles genéticos de evidencia del domicilio de Juan Ruiz Peña, en 4 evidencias, ET11, hubo en un marcador que cambiar un 9.3 por un alelo 12, en la E14, en 2 marcadores, 8, 10, 12, dice en un marcador, debe decir 9, 10 y 12, y en 2 marcadores del kit de cromosoma I también hubo que hacer una rectificación. Esta rectificación del 4993 repercutió en la necesidad de hacer una ampliación para el 568-2015. ¿Puede precisar el número 4993-02-2014? Esa ampliación afectó a el 568-2015, que hubo que también que hacer una ampliación recogiendo estos errores.
Objetividad, otro criterio. Es decir, que los criterios propios del perito no contaminen o no afecten el trabajo ni los resultados de una pericia y que estos se sometan a reglas, a criterios, a normativas preestablecidas a la fecha en que se realiza un peritaje. Y las reglas, estos criterios están determinados por el manual del Laboratorio de Genética Forense de la OCAR, para evitar un problema de sesgo del perito y que sus propios conocimientos, sus propios criterios, sus propios principios primen por aquellos que ha establecido el laboratorio respectivo. En varias tablas de resultados se consignaba la expresión OL, off-leader, es decir, son aquellas señales que aparecen en un marcador de un electroferograma, pero no era de aquellos alelos que habían sido identificados en ese marcador en relación a la población, a la frecuencia de los alelos de la frecuencia alérica de una población. No correspondían, por eso no lo identificaba el analizador. El manual establece una regla, porque cuando en varios peritajes se cometía el error de singularizar esas señales como L, se señaló que por un problema también de transcripción, de tipeo, se había consignado esta información en las tablas, y eso no se puede consignar un error de transcripción, sino que un no sometimiento o no seguimiento de las normas del manual, que es un problema distinto. No es un problema, es un problema de rigor, pero principalmente un problema de objetividad, de seguir las reglas, las normas técnicas que el laboratorio se ha dado para una pericia de esta naturaleza. Y el manual contempla qué es lo que se hace cuando en un electroferograma aparece la señal OL. Es una regla. ¿Por qué? Porque esta señal es OL, off-leader, en inglés, dentro de la cápita del capítulo de interpretación de resultados, problemas en el proceso de lectura de un electroferograma. Por lo tanto, la aparición de estas señales es un problema que debe ser resuelto. Y los OL están dentro de un tema número 4 de este capítulo 3, variantes alélicas, dice el manual. Estos picos son categorizados como OL, off-leader, en el electroferograma, con el objetivo de que el sistema CODIS acepte, estamos pensando que todos estos perfiles genéticos, elaborados por un laboratorio acreditado por este sistema, esos perfiles genéticos llegan y son incorporados al sistema de registro nacional de ADN. No hay que olvidar eso. Con el objetivo de que el sistema CODIS acepte sin conflictos el ingreso de un perfil a la respectiva base de datos, los OL deben ser cambiados asignándose el valor del alelo del tamaño registrado al lado izquierdo del OL detectado, acompañado del tercio de distancia, entre otros datos más, y se singularizan como alelo, coma y el número del alelo. En el peritaje 4251, en el peritaje 1588-02-2015, en relación a la evidencia E10.2, se consignó una señal OL. En la evidencia E8.5 también se consignó la expresión OL. Problema de error de transcripción o no aplicación del manual. No aplicación del manual. En el peritaje 4993-02-2014, en 3 evidencias, en la E14, para el kit de
gen autosómico, y la ET2 y la ET3B para el kit de cromosoma Y, también se consignaron en las tablas señales OL y que hubo que rectificar con posterioridad. Sin embargo, nos parece, cuando hablamos de objetividad, de afectación de objetividad, la afectación más grave y grosera por las consecuencias que tiene fue en relación al peritaje 425104 del 2014. Ya lo adelanté ayer, cuando la perito Sonia Enríquez nos señalaba cómo había construido la tabla de resultados, y nos centramos en la E15, esta evidencia. Lo primero que se resultó era que estamos en presencia de una evidencia que se había realizado el proceso de repetición de análisis y que teníamos 5 electroferogramas. Estas repeticiones no fueron consignadas en el informe respectivo. No obstante, que cuando en el mismo informe sí había señalado que se habían realizado una determinación mediante gen autosómico y una repetición con gen cromosoma Y. Ella nos dijo que la regla que utilizaba el laboratorio para la construcción de las tablas de resultados era que una señal debía aparecer en 2 de 5 electroferogramas, o en 2 de cualquier cantidad de electroferogramas, pero en este caso, de estos 5 electroferogramas, con que esta señal apareciera 2 veces, se podía ya informar. En relación al marcador, el D18 S51, se había consignado un alelo que fue identificado como alelo 18. Cuando se le pidió que revisara dentro de la carpeta en la cual se consignaban aquellos electroferogramas que habían servido de base para la construcción de esta tabla, esa señal solamente aparecía en un electroferograma, por cuanto en otro electroferograma esa señal tenía una intensidad en el punto 2, electroferograma punto 2, de 76 RFU. Y por lo tanto, de acuerdo a los criterios del manual, no era informativa y no debía incorporarse, y eso lo habían sostenido reiteradamente todos los peritos del Labocar, no debía incorporarse en la tabla. Y sin embargo, ese alelo 18 fue incorporado en la tabla de resultados. La explicación que pretendió dar la señorita Enríquez para este proceder fue que abrió una regla especial que autorizaba, en estos casos, previa consulta a otros peritos del laboratorio, al jefe técnico, e incorporarlo en la tabla. Y llegó a decir incluso que esa regla especial se encontraba en el manual. Ahí fue cuando se quiso hacer el ejercicio de exhibirle el manual, no se aceptó, pero el manual entró al final bajo lectura que hizo el señor fiscal, y no encontramos en ninguna parte del manual vigente al momento de realización de esta pericia esa regla. No se encontraba esa regla. Y eso es una vulneración gravísima de las reglas técnicas que tenía el laboratorio, que la misma perito había señalado que eran las que regían el proceder de los mismos, y ese error sí que tuvo consecuencias hasta en las pericias que tuvo que desarrollar el Servicio Médico Legal, la unidad de genética, la unidad de Registro Nacional de ADN. Porque con ese marcador, si se hubiese aplicado esta regla del laboratorio, ese marcador era no coincidente
entre el perfil genético de E15 y el perfil genético de la muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo. Y los resultados sí se afectaban, toda vez que la coincidencia no iba a ser 13 de 15 marcadores, sino 12 de 15 marcadores. Y dentro de la categoría utilizada para expresar resultados del LABOCAR, hubiera pasado de la categoría de inclusión a individualizado. Y ese error se mantuvo en todas las pericias posteriores que solicitó el Ministerio Público. Y las consecuencias fueron tales que, no obstante no haberse realizado cálculo estadístico por el LABOCAR, sí realizó cálculos estadísticos en relación a esa evidencia y al perfil genético muestra de testigo de Enrique Guzmán Amadeo, el Servicio Médico Legal en los informes posteriores. Y el mismo perito, señor González Cotter, cuando se le exhibieron las tablas y él nos plantea la regla del Servicio Médico Legal, que era una regla distinta en caso de repeticiones, y la regla de reproducibilidad que aplicaba el médico legal, la unidad de registro nacional de ADN, era el 50% de los electroferogramas debía aparecer una señal. El 2 de 3 señaló el señor González Cotter. Y si bien nos referiremos con posterioridad al cálculo del LR de 1600 y fracción como índice de verosimilitud de la comparación entre el perfil genético de muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo con la evidencia de 15, que nos dio esa señal, el mismo perito nos señaló que, primero, de acuerdo a las reglas del Servicio Médico Legal y de acuerdo a las mismas reglas del Laboratorio de Carabineros, ese marcador que ya individualicé era no coincidente. Y esto sí tiene consecuencias, por cuanto el programa que realiza el cálculo estadístico, el LRMIC, que utiliza la Unidad de Registro Nacional de ADN, cuando asigna valor en el cálculo, en esta fórmula matemática que emplea el software, a los alelos presentes le asigna más valor a que a aquellos alelos o a aquellas señales o a aquella situación que puede ser drop-in y drop-out. Y nos señaló el señor Cotter que la no existencia de este alelo, el no incorporar este alelo, sí afectaba el resultado del LR y lo hacía bajar. Entonces, un error, y ya no error, una no acatación, un no cumplimiento de esta regla técnica que tiene un laboratorio, tuvo consecuencias hasta el final. Y sí afectó los resultados de esta prueba genética. Objetividad, rigurosidad es lo que se le exige al perito, dada la valoración que se hace a su procedimiento, a sus conclusiones. Hay otros problemas ya en relación a lo que he señalado que efectivamente uno puede calificar, no sé, anecdóticos ya. Bizarro, diría yo, porque ya no es responsabilidad del perito, ya es un problema del laboratorio. Nos señalaban los peritos del LABOCAR que los electroferogramas no son sino una representación gráfica de datos que aparecen en un equipo determinado que tiene un analizador genético que tiene el laboratorio. Y que este analizador tiene colores.
bloques de colores, y un color, 4 colores por cada uno de estos bloques de información, y corresponden a las fluororos, que son el químico, el reactivo que se emplea en esto para poder lograr identificar las distintas señales que tienen o que este analizador detecta. Colores azul, verde, amarillo, y que son muy relevantes para que un analista pueda interpretar correctamente un electroferograma. Y todos los electroferogramas que fueron incorporados, que estaban en las carpetas correspondientes, eran en blanco y negro. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Todavía me acuerdo que dio el señor Cádiz, que el jefe técnico del laboratorio, cuando se estaba deponiendo sobre el 3664, es que el laboratorio no tenía impresora a color. No sé cómo consignar eso así. Un elemento tan relevante para evaluar si las pericias realizadas en esta naturaleza fueron correctamente realizadas y en el cual estos colores entregan información tan relevante que el perito Macarena Escobar, cuando hizo su metaperitaje en relación a estos informes, señaló que no pudo, o que un problema de su análisis fue que eran fotocopias. Ella recibió fotocopias de estos electroferogramas, ni siquiera los electroferogramas impresos en blanco y negro, fotocopias, y no pudo. Señaló que esto era un problema porque, y lo consignó así en su informe, eso generaba dificultades en la interpretación de un electroferograma para determinar si aquellas señales que habían sido consignadas como alelos en los informes respectivos lo eran o no lo eran. Eso ya es un problema estructural y no se puede achacar en lo específico a ninguno de los peritos. Hubo un perito, o perita Enríquez, cuando depuso sobre el peritaje 4997-14, que es el comparativo entre los perfiles genéticos de los dominicos, del metro de los dominicos, y las muestras testigos de Natalie Casanova y Juan Flores, que entregó un dato curioso, a mí me sorprendió mucho. Dio una explicación bien complicada que realmente no la entendí, pero los datos quedaron consignados. La perito nos señaló que este informe 4997, esto es la audiencia del 19 de julio, que el informe lo realizó el 20 de septiembre del 2014. Y que la revisión de los electroferogramas de los informes periciales 4995 y 4994, que sirvieron de base, o de los informes, la revisión de los electroferogramas de los informes periciales que eran los antecedentes de este comparativo. Primero nos señaló que no se acordaba si había revisado los electroferogramas físicos. Al final nos termina diciendo que el día previo, el 19 de septiembre, había revisado, pero no físico, los electroferogramas, sino que en la pantalla del analizador. Lo curioso es que cuando se le preguntó sobre la fecha del requerimiento de la Fiscalía, la fecha del requerimiento, no la fecha en que este requerimiento llegó a manos del laboratorio, donde se requería este informe comparativo, era de 20 de septiembre. Entonces la pregunta es
si un requerimiento para un informe comparativo tiene fecha del oficio respectivo del 20 de septiembre, uno puede entender, siendo generoso, ya se redactó en la mañana y llegó en la tarde, ¿por qué el día 19 previamente realizó una revisión del electroferograma de estos informes? Eso no lo entendí y da cuenta también de la manera en que se llevaron adelante estas pericias. No puedo, parafraseando un poco la frase que planteó el señor fiscal al inicio, ¿azaroso esto? ¿Cuántas coincidencias soporta el azar? ¿Tanta mala suerte así de encontrarnos con peritos que realizaran pericias con tantos errores? Obviamente no puedo calificar la subjetividad de nadie, no me corresponde. Por lo demás es uno de los problemas principales de este juicio. Por los hechos los conoceréis, dice el refrán bíblico. Y los hechos hablan por sí solos de la manera en que se desarrollaron, solamente en la forma de realización de estas pericias, que no puede sino calificarse de falta de rigor y de falta de objetividad, con consecuencias. Eso es lo más grave. Con consecuencias para otros peritos que sí trataron de hacer su trabajo de mejor manera, pero cuyas conclusiones se vieron afectadas por estos errores ajenos. No sé, y ni me atrevería a hablar de mala suerte, de presión. Lo cierto es que el trabajo por parte del laboratorio del Lavocar fue mal hecho. Y esto sin entrar ya en un problema también relevante y vinculado con el tercer criterio de valoración de un informe pericial como es de la confianza científica. Todos aquellos informes periciales comparativos de ADN estamos, creo que ya en la hora. Sí, son las 11. Voy ya. a terminar con una frase y continúo en el bloque siguiente. Muy bien. El informe pericial comparativo del Lavocar, que señaló que la muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo tenía una coincidencia de 13 de 15 marcadores en relación a el 13 de 15 empieza a surgir ya en el informe pericial 1771-2015, que se compara la E10, E15 con E10.1, que es la tórula del pañal, y ET3C, que corresponde a la colilla de cigarro, y que se confirma y que se mantiene en todos los informes que vienen con posterioridad a este 1771-2015, que en definitiva corresponde a las coincidencias que habría entre el perfil genético de la muestra testigo, porque luego se hace una muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo, y la evidencia 15, y cuya conclusión se ve afectada por lo que ya señalé recién, que tiene que ver con este no cumplimiento de la regla técnica del propio laboratorio, y que deberíamos hablar, por lo menos, sin perjuicio de que, aplicando el criterio que aplicaba el servicio legal, quizás sería distinto, de 12 de 15 marcadores, en relación a la evidencia de 15. Eso, y el resto de argumentaciones las seguiré señalando después del receso. Vamos a decretar un receso entonces hasta las 11:30.